Dotación y elementos de protección personal. ¿Son la misma cosa? ¿Sí o no? Eso es lo que vamos a separar en este momento. Entonces, cuando hablamos de dotación, ¿quién da la dotación? El empleador. ¿Cuándo se da la dotación? La dotación se entrega a un trabajador según el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 230, a los 3 meses de que el trabajador está laborando. Ahora, ¿de qué comprende la dotación? ¿A quiénes se le entrega? Al trabajador que se devenga hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿De acuerdo? Es decir, que el trabajador que gane más de 2 salarios mínimos no se le requiere entregar dotación. ¿Qué comprende la dotación? Ropa y calzado. Y entonces aquí es donde viene la duda. ¿Por qué viene la duda? Viene la duda de que dicen, es que yo le tengo hasta 3 meses para darle los elementos de protección personal. Ojo, elementos de protección personal son cosas distintas. Ropa de trabajo es distinto a los elementos de protección personal. ¿Dónde está la obligación de los elementos de protección personal? Está desde el Código Sustantivo del Trabajo, Decreto 1295 de 1994, Resolución 2400 del 79, Decreto 1072 del 2015, Resolución 4272 del 2021. Entonces, todos son una cantidad de reglamentación que me obliga a darle los elementos de protección personal. ¿Pero qué son los elementos de protección personal? Son los que le van a minimizar el impacto de los riesgos al trabajador. Eso es algo que nosotros debemos tener presente. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos presente que una cosa es exponer el riesgo al trabajador y otra cosa es darle ropa de trabajo. Son 2 cosas distintas. Ropa de trabajo, no importan los riesgos. Pero los elementos de protección personal, ¿cuándo se los entregamos? Se los entregamos antes de que entren en contacto con el factor de riesgo. Eso hacemos con los elementos de protección personal. Por ejemplo, si voy a trabajar con sustancias peligrosas, de acuerdo al tipo de sustancias peligrosas voy a tener protección respiratoria, protección de manos, protección de la piel, protección del cuerpo completo. Entonces, depende del tipo de factor de riesgo, es el que voy a suministrar. ¿Y cuándo le suministro los elementos de protección personal? Antes de que entre en contacto con el factor de riesgo. Tengan presente eso. Entonces, dense cuenta, ropa de trabajo tiene unas fechas específicas en el Código Sustantivo del Trabajo y puedo entregárselo al trabajador después de 3 meses que esté trabajando conmigo. Elementos de protección personal, se le debe entregar el día que entró a trabajar porque va a estar expuesto a factor de riesgo. ¿Qué hacen las empresas para unir estas 2 inversiones? Pues la ropa de trabajo que me cumpla también con este ítem. Y no se la entrego a los 3 meses. Se la entrego el mismo día que voy a trabajar. El mismo día que va a empezar a trabajar antes de estar el factor de riesgo. Y aquí estoy uniendo estos 2. Calzado. Yo le puedo dar calzado que no tenga puntera, si el factor de riesgo no tiene riesgo de aplastamiento en los dedos de los pies. Pero si tiene ese factor de riesgo, este calzado lo paso a ser un elemento de protección personal y entonces aquí es donde yo voy a tener calzado con punta de protección de dedos, llámese dieléctrico, llámese punta de acero, pero para proteger de los aplastamientos. Así queda explicado la diferencia entre ropa de trabajo o dotación y elementos de protección personal, para que no los confundamos. Diferencias, aquí en la ropa de trabajo yo la puedo entregar 3 meses después de que empezó a trabajar el trabajador. Aquí en los elementos lo debo entregar de inmediato, apenas se comienza a trabajar. Aquí en la ropa de trabajo me da unas fechas. El Código Sustantivo del Trabajo me da unas fechas de entrega de esa dotación. En los elementos de protección personal, tan pronto comienza a trabajar, antes de que entre en contacto con el factor de riesgo. Estas cositas las queríamos aclarar porque ha sido una duda recurrente en los canales. Si tienes dudas adicionales en derecho laboral y riesgos laborales, suscríbete, pregunta y comparte.